¿No está? A ver si me escuchan. ¿Se escucha? ¿Sí? Está conectado entonces el micrófono. Muy bien. En primer lugar, quiero decirles que mi esposa no me acompañó porque yo pensé que era de obreros varones. Y entonces le dije, no puedes venir hoy. Y se quedó. Voy a tener un problema cuando vuelva. Seguramente. Esa es la razón. Vamos a hablar hoy acerca de las influencias. En general todos nos sentimos libres en esta sociedad, ¿no? Y sentimos que las decisiones las tomamos libremente. No es así. Realmente cuando lo pensamos no es así. Estamos bajo muchas influencias y las influencias tienen que ver con nuestra vida. Yo quisiera comenzar leyendo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 10. Comenzando desde el primer versículo. Segunda Corintios 10, primer versículo. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. El hombre como característica, y a pesar de que va a sostener siempre que no es así, es influenciable. Y es muy fácil comprobarlo que estamos siempre bajo influencias. Usted enciende la televisión en esos momentos en que se pasan esas propagandas que terminan llame ya a tal número de teléfono, ¿no? Y entonces, en Buenos Aires siempre a las 7 de la mañana uno de los canales tiene todas esas propagandas. Tomé papel y lápiz y me puse todos los días a mirar qué era lo que vendían. Y es interesante. Por ejemplo, una semana vendían plantillas para adelgazar. Y entonces se las ponía a alguien y decía que caminando con eso adelgazaba. Y por supuesto que aparecían los testimonios. Yo antes pesaba 200 kilos, me puse la plantilla y hasta a los 15 días era Brad Pitt. Más o menos así era la propaganda. Pero pasan 10 días y a los 10 días hay un aro de acupuntura para adelgazar. Y lo mismo. Y después, la semana siguiente, una crema reductora, que usted se la coloca y adelgaza. Después un buzo térmico. Después una almohadilla térmica, eso fue a continuación. Después unas pastillas mágicas. Y todas apoyadas con testimonios maravillosos. Ahora usted dice, cualquiera que piense un poco, dice, si las plantillas dieran resultado, no podrían hacer propaganda de las otras cosas, porque ya está. Lo que quiere decir que ninguno dio resultado y todos venden. Todos venden. ¿Por qué? Bueno, porque todos escuchan y dicen yo no creo, pero creen, y yo no acepto, pero compran, y llaman inmediatamente, y esto es una fuente de ingresos importante. Y eso significa que somos tremendamente influenciables, porque mucha gente es influenciable por eso. Por otro lado, también la sociedad está armada para influenciarnos.
Yo comentaba recién que volvimos con Celia de un viaje a Europa y habíamos estado en varias ciudades europeas y nos habíamos movido dentro de esas ciudades. Cuando llegué a Buenos Aires no abrí nada durante el viaje, porque yo cuando viajo me desconecto de todo. Entonces con los únicos que mantengo contacto son con mis hijos, después nadie más. Cuando llego, sí, tengo que abrir email. ¿Qué es lo primero que aparece en email? Su ruta en el último mes. Dije, a ver, ¿qué es esto? Y empiezo a buscar. Tal día, usted estuvo en la ciudad de Praga, salió y caminó 4 cuadras, hizo este recorrido, se paró en este lugar 15 minutos, regresó a Praga. El negocio que usted visitó está el negocio. Durante todos esos días, mientras que yo tenía apagado mi celular en el bolsillo, me fueron controlando y entonces empiezo a recibir publicidad de todo lo que a mí me interesa, porque los algoritmos hacen eso, ¿no es cierto? Están puestos para eso. Entonces, cuando voy a comprar algo, no puedo huir a la influencia de todo ese bombardeo permanente de publicidad, ¿no?, que me están todos los días diciendo que tengo que hacer algo. Por lo tanto, nosotros creemos realmente que vivimos sin influencias, pero somos influenciados permanentemente por la sociedad, por los vecinos, por lo que sea, pero siempre estamos bajo la influencia. ¿Y por qué somos influenciables? Porque somos una sociedad sin personalidad, donde se usa cualquier cosa y se promociona cualquier cosa, sin un criterio crítico. No se ha desarrollado el criterio crítico. No hay un criterio de que todas las cosas tengo que analizarlas, tengo que evaluarlas y no tengo que ser víctima de lo que me venden, ¿no?, o de lo que me proponen hacer, o del estilo de vida que se propone. No existe el sentido crítico en nuestra sociedad. Es una sociedad muy oveja, que no analiza las cosas. Todo el mundo, por ejemplo, está encantado con la globalización, porque resulta que la globalización nos permite esto, aquello, lo otro. La globalización es un gran negocio, es un gran negocio. Lo que se abrieron son los mercados. Los que están sufriendo son las pymes. ¿Por qué? Porque la globalización hace que una marca internacional pueda fabricar en China, que tiene los sueldos más bajos, administrar en la India y vender en el primer mundo. Y una zapatilla Nike, ¿no?, que se la venden a usted, no sé cuántos dólares son acá, lo sé en pesos, pero más o menos ¿cuánto es? ¿Cómo? 80, 100 dólares. Sale 2 dólares en China. Quiere decir que la ganancia es tremenda. Ahora, suponiendo que no hubiera globalización y que no estuvieran abiertas las fronteras como están, la tendrían que fabricar en Estados Unidos y entonces le saldría 70 dólares. Quiere decir que la globalización es una trampa comercial grande que está viviendo el mundo, pero nosotros no la vemos así. Y cuando vemos a todos los presidentes, ¿no?, que se reúnen y están allí en un foro y le sacan una foto a todos, uno dice, ¿para qué se reunieron? Ya todos los negocios ya están hechos, los hacen los ministros, los hacen todo. Lo único que se reunieron es para sacarse la foto y para que todos digan, fíjate, somos amigos, sobre todo los países latinoamericanos, nosotros, fíjate, el presidente del Perú al lado de Trump, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que el imperio nos ama, porque ya lo que buscamos es eso. Esta es una realidad que nos lleva a ser influenciados y se necesita además una sociedad fácilmente manejable. Ahora, a nosotros lo que nos interesa es el peligro espiritual que trae eso en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el hombre tiene algo que le dio Dios, que es la capacidad de decisión. Eso que llamamos el libre albedrío. Libre albedrío quiere decir que yo tengo libertad y soy responsable de mis actos. Soy responsable de mis actos. Pero Dios me dio la capacidad de poder elegir y poder analizar las cosas.
Satanás sabe que no puede hacer lo que quiere con el hombre si el hombre conserva su voluntad. ¿Por qué? Porque el hombre tiene libre albedrío. Entonces, ¿dónde trabaja Satanás? Trabaja en la influencia. Es decir, no puede alterarme. No puede alterarme. Trabaja influenciándome desde afuera. Porque tiene que doblegar eso que es el libre albedrío. Y miren ustedes, por ejemplo, lo que sucedió en el Edén. Y allí tenemos la prueba cabal de cómo trabaja Satanás. Eva tenía voluntad propia. Y Satanás no podía hacer nada sin la aprobación de Eva. Entonces comienza a trabajar sobre la mente de Eva, hasta que llega un momento que quiebra el sentido crítico de ella. ¿Por qué? Porque dice, no es así como te lo han dicho, sino que seréis como dioses. Y ella dijo, yo soy una diosa. Adán no se dio cuenta todavía. Pero la serpiente sí, tiene razón. Eso es lo que tengo que ser. Es decir, llega un momento que le quiebra la voluntad. Pero fíjense que lo hace desde afuera. ¿Y cómo lo hace? Influenciándola. ¿Y qué usa para influenciarla? La palabra, nada más. Y con esa palabra, Eva cae. Adán tiene voluntad propia. Y a pesar de tener voluntad propia, la influencia de la serpiente en Eva llega a través de Eva a Adán. Y es Eva la que le ofrece. Y Eva es el instrumento en ese momento de Satanás para la caída del hombre. Ahora, Eva tiene la influencia directa. Adán tiene la influencia indirecta de Satanás. Sin embargo, ambos son influenciados por Satanás, ambos claudican voluntariamente y ambos son responsables. Dios no dice, Adán que se quede en el paraíso porque la primera que cayó fue Eva. No. Dice, mira, acá los dos son responsables. ¿Por qué? Porque Satanás, o directa o indirectamente, quebró su voluntad. Quebró el libre albedrío. El libre albedrío lo puso en el ejercicio del mal. Y eso que ellos en ese momento hicieron es algo que se repite constantemente. Shakespeare lo grafica muy bien en una de sus tragedias, en Otelo. El gran personaje de Otelo no es Otelo, es Iago. ¿Por qué? Porque Otelo tiene una esposa y está bien y su matrimonio anda fenómeno y no tiene ningún problema y se aman. Pero es Iago que está detrás, que es el que empieza a hablar desde atrás. Y es interesante, porque Shakespeare tiene una penetración tremenda en lo que es el alma humana, cómo él va describiendo la influencia de este hombre que lo va haciendo entrar a Otelo en la duda, hasta tal punto que Otelo empieza a dudar de la fidelidad de su esposa y entonces prepara toda una trama para que en un momento Otelo pierda su dominio propio y se encuentre con Desdémona y la mate. Ahora, ¿por qué la mató? ¿Era real? No, eran todo mentiras lo que le habían dicho. Pero Otelo supo influenciarlo en forma tal que cayera en el homicidio. Lo que hace Shakespeare es mostrar la mecánica con la que el hombre es quebrado en su voluntad, aún en su voluntad más profunda, cuando no sabe usar el sentido crítico, porque él nunca dudó de su amigo, porque es su amigo, y su amigo lo hizo dudar de su esposa, y nunca dijo, pero a lo mejor él tiene algún otro interés en esto. Jamás. Es decir, anuló el sentido crítico. La voz de la serpiente viene de cualquier lado. La voz de la serpiente viene de cualquier lado. Jacob nunca pensó en engañar a su padre. Nunca pensó en engañar a su padre.
fue su madre la que urdió el plan. Él no tenía en sus planes, a pesar de que quería la primogenitura, no tenía en sus planes engañarlo a Isaac. Pero Rebeca le habla a Jacob y le dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Y él no usó el sentido crítico, porque hablaba a la mamá. No usó el sentido crítico. Para Dios no tiene atenuantes, ¿eh? No tiene atenuantes. Para Dios, Él faltó a la ley divina. Y entonces, como faltó, recibió el castigo de lo que había hecho. Pero es la influencia de Rebeca la que lo lleva a eso. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el apóstol Pablo aquí nos habla en términos militares. Términos militares. Las armas de nuestra milicia no son carnales, pues aunque andamos según la carne, no militamos según la carne. Uno se pregunta, ¿por qué el apóstol utiliza aquí términos militares? Justamente porque al militar, el militar tiene que tener una voluntad férrea y un convencimiento de lo que está haciendo para poder cumplir con el cometido. Y lo que se subraya allí es que los cristianos tenemos que ser militantes. Es decir, tenemos que entrar en un régimen espiritual que se parezca al régimen militar. Pero por favor, no empecemos con fascismos evangélicos, no empecemos con lo que hablamos estos días acerca de la libertad cristiana, con hacer lista, esto está bien, esto está mal. No, yo tengo que ser alguien que tenga un compromiso profundo, un compromiso total con Jesucristo. Porque muchas veces nosotros cuando llegamos a la fe queremos tener bendiciones, queremos que el Señor nos proteja, tenemos el cielo asegurado, estamos tranquilos, pero aquí estamos militando. Mientras que estamos aquí, nosotros estamos militando. Y hay un compromiso formal de resistir las influencias perniciosas. Es decir, tenemos un compromiso con el Señor, tomamos un compromiso con el Señor de resistir las influencias y beligerar contra el mal. Todos los ejércitos hay un momento en que tienen la jura de la bandera. No sé cuándo la tienen los peruanos, pero tienen la jura de la bandera. ¿Qué es esa jura de la bandera? Es que yo tomo un compromiso formal de que voy a defender esto. Y entonces toda mi vida está destinada a eso. Y como militar, estoy dispuesto a ir a la muerte por esa bandera. Ustedes habrán escuchado que se hundió un submarino en Argentina hace unos meses atrás. Bueno, todo el mundo estaba con que hay que reflotar el submarino, hay que sacarlo, etcétera, todos, ¿no? Todo el asunto, hasta que se encontró dónde estaba. Hubo una cantidad de idas y venidas, y como en todos estos casos, hubo esos misterios que nunca se llega a saber qué pasa. Hubo los que políticamente usaron esto. Pero yo escuché un testimonio que dio cuando se reporteaba a los familiares que habían quedado. Todos los familiares, porque yo quiero tener el cuerpo y quiero esto y quiero que me aseguren, porque yo creo que están vivos a pesar del tiempo. Siempre aparecen todas esas ilusiones. Pero resulta que van a un señor que era marino también, y su hijo era marino. Y él dijo, mi hijo murió. Y murió sirviendo y cumpliendo con su deber. Y está en una tumba de agua. Eso lo juramos. Y yo no puedo hacer ningún reclamo. ¿Por qué? Porque es nuestra decisión. Y yo lo miré a ese hombre y sinceramente admiré la entereza de este padre, que entendía realmente cómo eran las cosas, que no se dejaba llegar por ninguna influencia,
que sabía porque había ocupado el mismo puesto que su hijo en ese submarino. Sabía lo que había pasado. Entonces él decía, esto es lo que juramos y por esto dimos la vida. Dice, mi hijo está en una tumba de agua porque esa es nuestra decisión. El día que juraron para eso y por eso estaban allí. ¿Y uno qué espera, o el Señor qué espera de un cristiano? Que el cristiano tenga esa forma de encarar la militancia. El pueblo de Israel había salido de Egipto hacia la libertad y pasó 40 años en el desierto. Fueron 40 años de profundos fracasos. El balance de esos 40 años está en el libro de los números, porque en esos 40 años fue un vagar y dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas sobre lo mismo, esperando que se muriera el último que había salido de Egipto. Nada más que eso. Esperaban la muerte. La serpiente tomó para ese pueblo diferentes formas y logró que ese pueblo fracasara. No el pueblo en su totalidad, la generación. Una generación. 40 años se calcula más o menos en Israel una generación. Una generación fracasó. Salió de Egipto y no llegó a la tierra prometida. Salvo Josué y Caleb, todos se quedaron en el desierto. Todos murieron en el desierto. Habían salido de Egipto y tenían que atravesar el desierto. No estaban acostumbrados. Claro que no estaban acostumbrados. Sacaron a una cantidad, Dios sacó una cantidad de esclavos que estaban viviendo como residentes en un lugar y de pronto los transforma en un pueblo trashumante en el desierto. Y no estaban acostumbrados a eso. No sabían sobrevivir en el desierto. Y este fue el gran problema de ellos. Ahora, ¿qué hacemos cuando llegamos acá? Sí, acá llegamos. Y ahora se encontraron en ese desierto y no sabían, para colmo Dios, no los mandó por la ribera del mar, porque ahí estaban los primeros asentamientos filisteos y hubiera sido una lucha tremenda. Dios los mandó al corazón del desierto, al Sinaí. Es decir, los dirigía por el peor camino. Pero llega un momento que dice, ¿qué podemos comer? Y Dios les manda el maná. El maná. Las hojuelas ellas las recibían cada mañana, salían a recoger, duraba todo el día. Era el alimento, el pan del cielo que caía 6 días a la semana, salvo el sábado. Para eso guardaban el viernes. Estaban conformes con eso. Pero empezó a influenciar. ¿Quién influenció? Influenció el mundo. ¿Por qué? Porque junto con ellos habían salido quienes no pertenecían al pueblo de Israel. Es decir, se abrió la puerta y en la volada fueron muchos que se habían colado, que no eran hebreos, pero que estaban en medio de ellos. Eran ajenos a los pactos de Dios, ajenos a las promesas, ajenos a la fe, diría el apóstol Pablo. Hombres que amaban el mundo y que amaban la otra tierra. ¿Por qué permanecían con ellos? Bueno, porque habían podido salir de Egipto y porque eran el instrumento que Satanás tenía en medio de ellos y eran el mundo influenciándolos. Fíjense que el libro de Números dice, en el capítulo 11, para que ustedes puedan verlo en su casa, lo voy a leer en la versión popular, dice, entre los israelitas se habían mezclado gente de toda clase que solo pensaba en comer, y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir, ojalá tuviéramos carne para comer. Quiere decir que el pueblo estaba conforme hasta ese momento, pero apareció el mundo allí y dijo, no, pero este es un pan muy liviano, y empezó a influenciar, hasta que ellos todos se pusieron a llorar porque tenían que comer carne. ¿Y qué pasó? Menospreciaron el pan de Dios, pidieron carne, y llegaron y Dios les dijo, ¿ah, quieren carne? Les mandó codornices. Las codornices
por los vientos del desierto, volaban bajo y entonces era fácil cazarlas. Y empezaron a cazar codornices, se empacharon de codornices y terminaron en una mortandad tremenda. Dios tenía razón, no había que comer eso en el desierto. Les había dicho en las leyes, esto no hay que comerlo. Pero ellos se comieron todo y tuvieron que llamar a aquel lugar tumba del apetito. El título que se le pone es tumba del apetito. O si ustedes quieren, tumba de la gula. Tumba de la gula. ¿Por qué llegaron a eso? La serpiente habló por el mundo, por los que no eran de Israel. Habló por ellos y ellos escucharon. Y la serpiente se manejó en forma tal que los hizo renunciar a la militancia, porque empezaron a llorar por eso y empezaron a añorar Egipto. Y es interesante lo que decían de Egipto, porque ellos decían, allá teníamos esto, aquello. Sí, pero ya tenían el látigo no se acordaron. De la opresión no se acordaron. Se acordaron solamente de lo que comían. Fíjese la ceguera que puede producir la influencia del mundo en nosotros, que puede llegar a obnubilarnos en tal forma que no llegamos a ver las bendiciones que tenemos y empezamos a añorar las cosas de afuera. Yo recuerdo un testimonio que dio un hermano cuando yo era muy joven, que me sirvió muchísimo. Él dice, yo vine del mundo. Cuando yo llegué tenía 20 años y había probado todo ya. Y estaba hastiado de eso. Y encontré que el Señor me libró y me sacó. Y entonces fui a la iglesia. Dice, cuando llegué a la iglesia empecé a hablar con los jóvenes cristianos, que ellos tenían el privilegio de haber nacido en Cristo y todos estaban añorando lo que yo había vivido. Y todos me preguntaban, ¿y cómo es esto? Dice, yo estaba harto de eso. Pero ellos estaban anhelando eso. Fíjese usted el contrasentido, ¿no? El que había salido odiaba eso. Pero los muchachos estaban allí entusiasmados y trataban de que él les dijera y estaban buscando la influencia que en alguna forma los quebrara. Es terrible, pero ese es el hombre. 2 años después de esto, llegó el pueblo de Israel a Cades Barnea. Estaban frente a la tierra del Señor y Moisés manda 12 espías. 12 espías que tienen que traer informe sobre la tierra. Los 12 espías van, se meten, ven el campo y ven la realidad. Y vuelven. Y en el informe todos coinciden. Todos coinciden. La tierra es maravillosa, fluye, como dice la palabra de Dios, fluye leche y miel, es decir, es una tierra paradisíaca, un lugar para vivir, traen pruebas de la fertilidad de la tierra y en eso todos están de acuerdo. Los 12 dicen, la tierra es así. Ninguno dijo, esta tierra no sirve. Ninguno dijo, hay que buscar otro lugar. Todos vieron que era maravillosa. Pero también vieron que había habitantes fuertes y ciudades amuralladas. Y en eso se comienzan a dividirse. Los que tienen fe son 2, Josué y Caleb. Los que no tienen fe son 10. Y entonces empiezan, los hombres que no tienen fe, empiezan a influenciar en el pueblo. Son flojos en la fe. Dios le dijo, esta tierra es para ustedes. Vayan, analícenla, es para ustedes. Ellos fueron y vieron el peligro. Después que vieron el peligro, empiezan a dar un mensaje derrotista. Sí, la tierra es buena, tiene todo eso, pero, ¿qué pasó con la influencia? Los hizo flaquear en la fe. Lamentaron después la tragedia, pero en ese momento flaquearon en la fe. ¿Y qué pasó? Que cada uno se sentó en la carpa a llorar, en la puerta a llorar. Y había un lamento tremendo en Israel. Y estaban Josué y Caleb y decían, sí, la tierra es buena y los pueblos son fuertes, pero con el Señor vamos a vencer. Y los otros decían, no, con el Señor no vamos a vencer nada. Ahora, esto no era la ilusión que a veces surge también en la iglesia, de que ponemos una meta, la que sea, y creemos que el Señor siempre nos va a ayudar, ¿no es cierto? Si ustedes dicen, mira, la iglesia en Monterrico va a comprar un transatlántico
y vamos a evangelizar Europa en un transatlántico. Pues yo le voy a decir, miren, paren muchachos, yo no sigo, porque esto es un delirio humano, no es una obra de fe. Pero allí estaba Dios en el medio. Y Dios los había llevado hasta allí y les dijo, y yo les voy a entregar la tierra. No era que deliraban, porque el Señor también va a explicar, mire, el que va a hacer algo tiene que calcular antes si le da o no le da para hacerlo. Pero cuando el Señor dice, hay que hacer esto, entonces ya se acabó toda discusión. Tenemos que hacer eso. La serpiente comenzó a hablar por los flojos en la fe y comenzó a influenciar a los otros. Y es impresionante. Hay unos flojos en la fe que están influenciando, son 10 nada más, pero alcanzan para quebrar a todo un pueblo, 2 millones de personas quebrados por 10 que estaban flojos en la fe y que no aceptaban lo que Dios había dicho. Ahora eran sus hermanos, porque antes eran los de afuera. Ahora nosotros tenemos los de adentro. En el primer caso, era el mundo que me influenciaba. Pero acá hay una influencia que está metida adentro. Quiere decir que aún dentro del pueblo de Dios hay influencias que son negativas. Hay influencias que son malas. No todos los hermanos son espirituales. No todos los hermanos hablan como deben hablar. ¿Cuántos chismes hay en la iglesia que van de un lado para otro? ¿Cuántos cuentos que van de allí que desprestigian a un hermano o a un siervo o a quien sea? Se escuchan permanentemente estas cosas, permanentemente. ¿Y qué son? Son influencias satánicas. Satanás que está manejando allí a un creyente para producir discordia entre los hermanos. Satanás que maneja allí a otro hermanito para crear el desánimo en la congregación. Y mientras el pastor y todos los equipos están diciendo vamos adelante, vamos a salir y todo lo demás, no falta que en la esquina esté diciendo bueno, pero no es así, esto es una locura, el pastor es un delirante. Y bueno, hay pastores delirantes, ¿no es cierto? Yo no digo que no, pero trato de decir, hay pastores que deliran, pero hay pastores de fe también, ¿eh? Hay pastores de fe. Y cualquier hombre espiritual los reconoce. Y se da cuenta. Uno se da cuenta cuando alguien está delirando. Y uno se da cuenta cuando la persona es una persona de fe. Creo que esto es muy importante. No solamente uno a veces renuncia a la militancia por influencia de afuera, sino la influencia de adentro. Influencia de adentro. Un día llegué a una ciudad y me empiezan a hablar de un hermano, un pastor. Y un pastor de esos pastores que tienen un largo ministerio. Entonces me empiezan a decir, no, porque el pastor está fracasando en esto, aquello. Yo la verdad que dudaba, ¿no? Me decían, está fracasando. Y iba otro y me contaba otra historia sobre lo mismo. 3 días escuché. Al tercer día me agarré un teléfono, dije, ¿cuál es el teléfono del pastor? Tal, disco. Digo, en aquel momento estaba el disco todavía. Disco. Ni siquiera botón había. Del otro lado digo, ¿qué tal, fulano? ¿Cómo te va? Bien. Mira, ¿sabes lo que me dijeron? Me dijeron esto y esto. Digo, por favor, ¿me lo podés aclarar? Porque estoy en tal iglesia y el rumor que hay es este. Me empieza a explicar lo que había pasado y eran todos cuentos. Todos cuentos. De una visita que él había hecho, como puedo hacer yo y como puede ser cualquiera, habían sacado que se había caído de la doctrina, que estaba viviendo ya, que había renunciado a la fe. Una barbaridad, una barbaridad. Llamé a todos los que me habían hablado y le digo, señores, yo hice lo que tenía que hacer. Hablé con la persona. Y les dije todo lo que ustedes decían. Se pusieron colorados. Me estaban crucificando a mí en ese momento. Porque según ellos yo no tenía que haberle dicho nada. Y no, si queremos sanear el cuerpo de Cristo, tenemos que hacer eso. ¿Por qué no vamos a confrontar? ¿Por qué no vamos a confrontar?
Y la confrontación es lo mejor que hay para parar la influencia de adentro. La confrontación, vaya y confronte. Claro, después yo me transformé para esa... ¿Me escuchan ahora? Sí, me escuchan todos, perfecto. Muy bien. Vamos a la segunda parte, que es importante. ¿Hay alguien que llegó recién para esta parte? Sara. Te perdiste la primera. Vas a quedar como el Pato Rengo, con la mitad de la historia. No, yo sabía que era la única que había llegado. Quisiera que abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer una porción bien conocida para meditar en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5. Capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Estamos en el Sermón del Monte y estamos en la primera parte del Sermón del Monte, en Mateo 5, y Jesús habla de la influencia. Y entonces dice en el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. El profeta Jeremías fue uno de esos profetas que, de acuerdo a lo humano, y si lo midiéramos con criterios humanos, diríamos que fracasó. Porque él le dijo al pueblo lo que iba a pasar, pero no logró que el pueblo volviera a Dios. Entonces, todos los vaticinios que él hizo de que iban a caer cautivos en Babilonia, que les convenía entregarse y no ofrecer resistencia porque no era posible la victoria, todo eso que él dijo, el pueblo lo tomó como que es un antipatriota. Y lo persiguió, lo encarceló, lo metieron hasta en una cisterna. En alguna forma fue un hombre que sufrió muchísimo por su pueblo. Y finalmente el pueblo cae en poder de Babilonia. Y yo digo, bueno, el anhelo de cualquiera es el gran triunfo, ¿no? De que el pueblo escuche y podamos salir, y no escuchó. Pero cayeron en prisioneros de Babilonia. Entonces, Dios le manda a ese pueblo una carta y Jeremías transmite esta carta de Dios al pueblo. Y la carta les dice, edificad casa y habitadlas y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Se lo está diciendo a los cautivos, ¿no? Hagan esto, a pesar de que ustedes son extranjeros y cautivos en ese lugar. Engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y creo que esta es una carta de esas que uno tiene que tener en cuenta, porque lo que Dios está diciendo es, este pueblo está puesto en un lugar extraño, ha sido trasplantado al centro mismo del paganismo. Va a tener que vivir allí. Se va a dejar ganar por el pesimismo, se va a dejar ganar por el desánimo. Y Dios le dice, no, ustedes están allí, no es el mejor lugar para estar, pero edifiquen sus casas, planten sus viñas, críen sus hijos, casen a sus hijas y busquen la paz de ese lugar, porque si ese lugar tiene paz, ustedes van a tener paz. Le dice a ellos, miren, a pesar de todo lo que pasó y del lugar difícil en que están, traten de convertirse en una influencia positiva allí.
Y yo creo que esta carta nos sirve para introducirnos, porque toda influencia tiene sus consecuencias, siempre tiene sus consecuencias. Y Dios le dice, ustedes tienen que ser en esa ciudad pagana una buena influencia. Ustedes se acuerdan que el rey Herodes había tomado a Herodías, la esposa de su hermano Felipe, como esposa. Juan Bautista, que llevaba la palabra de Dios, le dice, mira, eso no te es lícito tenerla. Lo que estás haciendo no está bien. Y por supuesto decía esto públicamente. Y Herodes se sintió mal. Eran la familia de los Herodes, la dinastía de Herodes era una dinastía de tiranos. Y entonces lo encarceló. En la fiesta de cumpleaños de la hija de su mujer en ese momento, la historia dice que se llamaba Salomé. Salomé bailó delante de Herodes y Herodes parece que sintió, no sé, me imagino que algo hormonal por ella, ¿no? Porque le quiso conceder hasta la mitad del reino, ¿no? Y o había tomado mucho o alguna otra cosa pasaba, porque es una barbaridad lo que le ofreció. Y como tenía odio y resentimiento contra Juan, la madre, le dijo, pedí la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey sentía que esto políticamente no iba a ser correcto, no iba a ser bueno, pero cedió a la influencia. Y Salomé pasa a la historia por la influencia de su madre, una influencia nefasta que torció el camino de su vida y lo torció para siempre. Uno puede ser víctima de las influencias, y eso es lo que vimos en la primera parte, uno puede ser víctima, pero también puede influenciar. El gran planteo que tenemos que hacernos ahora, donde se han cambiado los paradigmas de esta sociedad, donde ya esta sociedad ha cambiado, ha dado un vuelco de 180 grados, ya no somos lo que éramos. En este momento en que un cristiano se siente descolocado frente a una cantidad de legislaciones que son ajenas a la palabra de Dios, y todos sabemos que nuestros países no fueron cristianos, por así decirlo, fueron cristianos nominalmente, pero en la práctica no fueron cristianos. El cristianismo en América Latina ha sido ritual, ha sido ceremonial, ha sido litúrgico, pero no ha sido transformador. Es decir, faltó la potencia de un Jesucristo vivo en América Latina. Pero sí algo hicieron, que es influenciar en las leyes. Entonces fuimos criados en un ambiente donde la moral cristiana, la ética cristiana, estaba sostenida aún por las leyes. El matrimonio monogámico, la condena al adulterio, la homosexualidad totalmente marginada. Esa fue la sociedad que construyeron. No era una sociedad santa ni era una sociedad cristiana, pero la sociedad defendía los valores cristianos. Es decir, en alguna forma, lo que la ética cristiana decía estaba apoyado por la ley y estaba apoyado por la mayoría. Hoy el asunto se ha revertido. ¿Por qué? Porque ya ahora el ataque es directamente un ataque cristianofóbico. Es una fobia al cristianismo lo que hay. Entonces hay que atacar todos los principios cristianos. Y ese ataque a los principios cristianos es lo que nos preocupó, por ejemplo, en los últimos 2 días, cuando hablamos del aborto, hablamos de la ideología de género, que son algunas de las cosas. Porque no crean que se agotan. Ahora vamos a entrar a discutir la eutanasia. En poco tiempo van a ver cómo surge la eutanasia como gran discusión. Y vamos a seguir discutiendo cosas que rompen el sentido de la familia, del hogar, del respeto, de la honestidad. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. Y porque estamos en un mundo cambiado. Ahora, yo no soy de los que piensan que todo tiempo fue mejor y ahora se vino todo abajo, porque aunque tengo demasiadas canas, yo iba a decir peino canas, es mucho más que peino canas, ni canas peino ya. Pero
pero trato de estar en la punta del buque, en la proa siempre, ¿no? Entonces yo le digo, frente a todo esto, nosotros no tenemos que desanimarnos. A pesar de que los vientos no son propicios y que puede ser que en nuestros países, y es más probable, que se aprueben la ley del aborto y todo eso. Pero el cristiano tiene que seguir allí parado. Porque yo pienso que después del esfuerzo que se ha hecho y todo, si esas leyes llegan a tener vigencia, muchos cristianos se van a sentir desanimados porque hicimos tanto y pasó esto. No. De acuerdo a nuestra escatología, la de ustedes y la mía también, el mundo va a ir de mal en peor. No vamos a lograr que en el mundo se entrone Jesucristo, pero nosotros militamos para que la palabra de Dios se conozca. Y militamos como militaba el profeta Ezequiel, que Dios le dice, ve y le dices esto, si te escuchan, perfecto, pero es un pueblo rebelde, duro de corazón. Pero si no te escuchan, porque es un pueblo rebelde, siempre tendrán que admitir que hubo un profeta en Israel, hubo un profeta, alguien levantó la voz. Yo no levanto la voz contra esto porque creo que vamos a vencer, porque no tengo un espíritu triunfalista. Yo creo en el triunfo final de Jesucristo. En eso sí creo. Pero creo que tenemos que militar porque hay que militar. Y seguiré militando contra el aborto cuando la ley esté vigente también. Es decir, ¿qué es mi compromiso con el Señor? Entonces lo que yo quiero decirles a ustedes, sobre todo a los que son más jóvenes, que luchan con el ímpetu de lo vamos a lograr, que muchas cosas no se logran. Y que posiblemente, no quiero ser agorero, pero posiblemente por cómo viene el asunto político, estas cosas van a llegar a estar en vigencia. Eso no nos exime de que tengamos que estar en pie y que tenemos que hablar. Ni tampoco tenemos que pensar, si mañana se aprueban, entonces me desanimo. No, tenemos que redoblar el esfuerzo. Por eso los animo a que nos transformemos en influencias positivas. Como acá dice Jeremías, sí, están en un pueblo extraño, pero sigan edificando, sigan criando hijos, sigan haciendo esto, busquen la paz de la ciudad, aunque es una ciudad pagana, busquen esto. Porque en esto es la misión y la militancia del cristiano. El cristianismo, la fe de Jesucristo, es la única causa que tiene futuro. Yo estoy enrolado en la única causa que tiene futuro. Todas las demás pasan. Esta es eterna. Y todos nosotros estamos enrolados en una causa que tiene futuro. La única que tiene futuro. Por eso, aunque de pronto aparezca todo esto, sigo militando en la única causa que tiene futuro. Porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Esto se va a mantener para siempre. Entonces, acá lo que se habla es de la influencia. Los romanos globalizaron al mundo. En tiempo de Jesús era un tiempo de globalización. La globalización no es un asunto nuevo. Es un asunto viejo como el hombre. Yo estudié hace ya unos cuantos años, hace como 10 años, hice un estudio sobre la globalización en la Biblia. Desde la Torre de Babel, que el hombre quiso globalizar. Egipto quiso globalizar. Babilonia quiso globalizar. Los griegos quisieron globalizar. Los romanos quisieron globalizar. Los que más globalizaron fueron los romanos. ¿Por qué? Porque se adueñaron del Mediterráneo. Y el Mediterráneo es la cuna de la cultura occidental. Así que el Mediterráneo estaba en las manos de ellos. Las carreteras romanas rodeaban el Mediterráneo. Desde Gran Bretaña hasta Israel había carreteras y todo el norte de África. Quiere decir que ellos lograron mandar en todo el Mediterráneo, gobernar el Mediterráneo. Ustedes encuentran murallas romanas en York,
en Inglaterra. Yo caminaba sobre las murallas romanas en York. Iba a Israel y se encuentran con murallas romanas. Iba a Suiza y hay murallas romanas. Quiere decir que está todo lleno, impregnado de lo que el imperio hizo. Países que hoy son Inglaterra, Francia, Austria, Turquía, España, Suiza, Grecia, todos estaban en la mano de los romanos. Todo eso lo dominaban los romanos. Y traían el problema que siempre ha traído la globalización, que no solamente se globaliza políticamente, sino que se globaliza también el paganismo. Toda la decadencia se volcaba sobre el pueblo de Israel en ese momento y captaban la atención de muchos. Y como en tiempos de Jesús había algunos judíos que habían formado colonias en Alejandría, por ejemplo, y en otros lados también, estos judíos para las fiestas venían a Jerusalén y traían sus costumbres, las costumbres paganas. Quiere decir que Israel estaba en una posición de influencia de todas estas costumbres que les eran ajenas. ¿Por qué? Pero vivían en un mundo globalizado y en el mundo globalizado uno no puede cerrar la canilla para que no entre, ¿no? Yo me acuerdo cuando salió la televisión, yo soy tan viejo que soy pre-televisión. Cuando yo nací no había televisión, ¿no? Lo único que teníamos era la radio. Y cuando llegó la televisión, me acuerdo, predicaciones contra la televisión. Tremendas predicaciones contra la televisión, que en aquel momento se ponía la antena y decía la cola de Satanás que se levanta por encima de las casas para captar el pecado. Ahora todo el mundo tiene televisión. Y sabemos que la televisión no es buena ni mala, es una herramienta que se puede usar para lo bueno y se puede usar para lo malo. Entonces, la influencia va a llegar inexorablemente. No podemos cortarle a nuestros hijos internet porque por internet entran cosas sucias. Porque entra lo bueno y entra lo malo, entra todo eso. Pero entonces nos tenemos que plantear en este momento cuál es la actitud que tenemos que tomar como cristianos. ¿Qué hacemos en este momento? ¿Qué hacemos frente a esto? Y creo que si leemos con atención el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que había diversas formas de reaccionar contra el imperio, es decir, contra la globalización. Había diversas formas en las que ellos intentaban defenderse. Algunos tenían una actitud evasiva. ¿Y cuál es la actitud evasiva? Un grupo de judíos desistió de tratar de producir cambios. Dijo, esto no va más, nosotros nos vamos. Y ese grupo se ajustó a la ley de Moisés, trataron de vivir santamente, forjaron un código disciplinario estricto, se fueron a vivir en comunidades alejadas porque con esto no podemos. Zonas del desierto de difícil acceso, ahí estaban las comunidades. Nosotros conocemos sobre todo profundamente una que es la comunidad de Qumran, ¿no es cierto? Qumran, bien alejada, en un lugar desierto, al lado del Mar Muerto, donde no puede llegar la gente, y acá somos todos santos y cantamos, somos un pequeño pueblo muy feliz. Eso era una actitud frente a la globalización. La actitud de no se puede cambiar nada, por eso nosotros tenemos que mantener nuestra piedad, vivir nuestra piedad porque somos los elegidos, los hijos de luz, y que los demás hagan lo que quieran. Y se fueron. La reacción evasiva. Se escapan a la influencia, porque temen a la influencia. Esta fue una actitud. Los preceptos, yo tengo todos los preceptos que se han recogido en Qumran, y usted cuando lee los preceptos son maravillosos, de vida santa y todo lo demás. Pero los santos encerrados, ¿para qué sirven? Era una actitud. Otra actitud eran las de los fariseos. Esto ya la conocemos más. Los fariseos veían la decadencia como lo veían los esenios también. No había diferencia, ellos veían exactamente lo mismo, pero no se retiraban.
y no renunciaban a ejercer influencia. Entonces tomaban actitudes que los aislaban de la gente, actitudes que los transformaban en algo así como una Gestapo espiritual. Cuando usted ve actuar a los fariseos, usted se da cuenta que es una Gestapo espiritual. Llegan, miran, critican, señalan, marcan. Después van a los que tienen poder y les señalan y lo marcan y lo difaman porque quieren que lo saque de encima. Eran celosos de la ley. Caminaban en medio de la sociedad, pero defendiéndose. Ellos estaban allí, no podían no estar allí. Estaban allí. La gente los veía, estaban en medio de ellos, pero trataban de que la influencia no les llegara, estaban a la defensiva. Entre los fariseos había un grupo de fariseos que se llamaba fariseos de la frente herida. ¿Por qué de la frente herida? Porque ellos caminaban siempre con la cabeza gacha para no ver a las mujeres, porque eran una tentación. Entonces, si usted camina con la cabeza gacha, iba a tropezar contra algún poste siempre, y siempre se rompían la cabeza contra algo. Entonces eran los de la frente herida. Es decir, que cada uno tenía una manía a su manera como para parar todo esto. O ser la Gestapo y estar permanentemente poniendo el dedo, o caminar en medio de la sociedad pero defendiéndose, cuidando cada detalle, viendo mal dónde está y dónde no está también. Y esa era defenderse de la influencia de la sociedad. Los fariseos lo que hacían era defenderse de la influencia que estaba teniendo la globalización del Imperio Romano. Por eso hicieron así. Por eso eran así. Comenzaron bien, pero terminaron siendo esto. Después estaban los que veían que la globalización era una forma de esclavitud, era una forma de totalitarismo que los oprimía y que todos los totalitarismos hay que destruirlos. Entonces tengo que reaccionar. Josefo cuenta que durante un censo, y ustedes saben que los censos tenían una sola misión en Israel, cuando se censaba a la gente era para levantarle los impuestos. Quiere decir que cuando venía un censo, la gente empezaba a enardecerse. Nosotros a veces pintamos el pesebre de Belén con una maravilla de pastores bucólicos que entran allí, pacíficos. No, había una bronca tremenda en ese momento. Estaban todos con una rabia que no podían más. Estaba Quirino, que era el hombre que controlaba más el tesoro y era especialista en impuestos. El decreto era de él. Los iban a censar porque les iban a cobrar más y los mandaban a cada uno a su tierra para censar. Si ustedes creen que era un remanso de paz, Belén, no, era un hervidero de rabia, porque tenemos que vivir acá, nos trajeron acá y es simplemente para que tomar el nombre y hacernos pagar más impuestos. Entonces aparecen allí los celotes. ¿Y qué son los celotes? Son celosos de la ley. Ellos inventaron al sicario. Los celotes inventaron al sicario. Como no podían hacer nada por el imperio, hacían una revolución con la sica. La sica era como un puñal chiquito, ¿no? Esa sica la llevaban ellos escondida y se metían en la multitud. Y cuando podían, metían y mataban a uno en medio del grupo y se iban. Y ahí empezaban los sicarios. El sicariato después se vuelve en Colombia a utilizar el nombre, pero el nombre viene de allá, viene de Israel, viene de ese momento. Quiere decir que ellos eran los grandes revolucionarios, los que estaban a la ofensiva para evitar la influencia. Y estos celotes que tenían celo eran otra alternativa también. Atacar con violencia a la influencia. Unos escapaban, otros resistían cerrándose, haciéndose insoportables para el prójimo, ¿no? Y otros se levantaban en armas, porque hay que parar destruyendo todo. Esto siempre ha habido
Y no van a faltar cristianos que quieran salir a romper algo, ¿eh? No van a faltar. Siempre lo he sabido. Esto es como cuando la sociedad industrial, llegaron las primeras máquinas, ¿no? Y metían los zapatos de madera entre los engranajes para romperlas. Eso era el sabotaje, de ahí viene la palabra sabotaje. Las rompían. ¿Por qué? Porque hay que destruir la máquina, porque la máquina nos deja sin trabajo y todo lo demás. Siempre aparecen estas cosas. Jesús se para frente a los discípulos. ¿Cómo tiene que comportarse el cristiano en la sociedad esta que estamos viviendo? ¿Cómo reaccionar frente a las malas influencias? ¿Cómo influenciar positivamente? El Sermón del Monte se define. ¿Qué hay que hacer? ¿Una reacción evasiva? ¿Me voy? ¿Cierro la iglesia? ¿Nos encerramos acá? ¿Ignoramos lo que está afuera? Yo me encontraba con un pastorcito, hay de primera, hay de segunda, hay de cuarta entre los pastores. Este era de décima. Le digo, ¿qué tal? ¿Qué te parece el problema que estamos teniendo económico? Tenemos gente hoy que se está cayendo, empresas que te están cerrando. Usted camina por la calle principal de mi ciudad, donde estaba llena de comercio, y se alquila, porque nadie pudo mantener esto. Estamos viviendo un momento difícil. Tenemos una inflación tremenda, galopante, ¿no? Donde llegamos en un año a tener 50% de inflación. Ustedes tienen 4% anual, nosotros más o menos. Nosotros lo tenemos mensual y más que eso. Entonces es muy difícil sostener esto. Entonces voy a él y le pregunto, digo, a ver qué dice. No, dice yo, de lo que pasa afuera, nada. Nosotros alabamos al Señor. Y bueno, anda a alabar al Señor. Listo, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a hablar? Ellos alaban al Señor y se van de la realidad. Digo, pero escúchame, ¿no ves televisión? No, ni televisión, ni diarios, porque me amargo. Y yo estoy viviendo ya en el cielo. Bueno, yo vivo en la tierra todavía, ¿no? Yo vivo en la tierra. Pero hay esa mentalidad, existe, de gente que se la toma para ese lado. Jesús no dijo reacción evasiva, ni defensiva, ni ofensiva. Él dijo acción, influencia transformadora. Influencia transformadora. Y habla del cristiano como sal de la tierra y como luz del mundo. No se vayan del mundo. El Señor lo dijo. No se vayan del mundo. No se vayan. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El cristiano tiene que vivir en el mundo. Cuidado, no pierdan el vínculo con la sociedad. No lo pierdan. Hay que vivir con los pies sobre la tierra. Lean la Biblia todos los días, pero lean el diario todos los días. Es tan importante porque yo tengo que comunicarme con la gente real, no con la gente ideal, sino con esa gente que camina por la calle. Y esa gente que camina por la calle tiene problemas. Estábamos hablando con Centeno, no sé si está hoy, sí está por allá está Centeno. Estábamos hablando ayer y yo le decía, hay un problema tremendo, por supuesto, en nuestras sociedades, que es la informalidad, ¿no? La piratería. Yo un día estaba buscando un libro y voy al Girónica, creo que es ese Girón, donde se venden libros, y de repente veo, era un libro, me acuerdo como si fuera ahora, porque lo tengo todavía en la biblioteca. Es un libro de Humberto Eco que se llama Kant y el ornitorrinco, ¿no? Sobre semántica. Era un libro grueso que costaba una barbaridad y estábamos mal en Argentina, pero estaba peor Perú. En ese momento estaba peor Perú. Entonces yo no lo podía comprar en Argentina, porque era muy caro, muy caro. Y llego acá y lo veo, ese libro, por menos de la 10ª parte de lo que se vendía en Buenos Aires, con la misma tapa, todo, agarré y lo compré. Me fijo y digo, el papel es medio rústico. Seguramente, miren la ingenuidad, la editorial, pensando que el país tiene la guerrilla, da una edición al alcance de todos. Entonces yo me fui con mi libro tranquilo diciendo qué bendición que una editorial piense en la gente, ¿no? Llegué
Y ahí alguien me dice, no, ese es un libro pirata. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser? Y un día me encuentro con un estudiante de la universidad que me escuchó y me dijo, mire, yo quiero decirle una cosa. Yo vengo de un estrato muy pobre y yo no hubiera podido estudiar si no hubiera eso. Porque yo nunca hubiera podido comprar ese libro. Y no hubiera salido de allí por mi pobreza si no hubiera tenido al alcance todo eso. Bueno, menudo problema nos plantea, ¿no? Menudo problema. Eso hay que darle respuesta. Porque no es solamente el hecho de que un libro cueste caro, sino que ese libro, que sale, por ejemplo, $10, cuesta $2, $1. Pero hay un montón que ganan en el medio y que se llevan una parte de ese libro, simplemente pasándolo de un lado a otro. Y llega carísimo al que lo necesita. Entonces yo no puedo juzgar al que lo compra sin juzgar también al que lo estafa, que está arriba. ¿No es cierto? Es decir, sí, pero el que lo estafa es poderoso. Bueno, hay que hablar de todo. Allí hay alguien cuya voracidad y codicia hace que ese libro cueste lo que cueste. Esa es la verdad. Entonces, no tenemos soluciones sencillas para la sociedad nuestra. Son soluciones que tienen que ser complejas, muy complejas. Porque la sociedad es compleja y los problemas también son complejos. Y es fácil pegarle al de abajo siempre, ¿no es cierto? Yo conversaba con el hermano Centeno y comentábamos, siempre condenamos al que se emborracha, nunca al que le está negociando y vendiendo el alcohol para que se emborrache. De ese nunca hablamos, ¿no? Bueno, el Señor les dijo, miren, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? La sal tiene que estar presente en la tierra. La luz no puede estar debajo del almud, tiene que verse, tiene que alumbrar a los hombres. El cristiano en la sociedad no concuerda con los esenios, no concuerda para nada, está metido en la sociedad. Tampoco con los anacoretas, ni con los ermitaños, ni con los monjes del desierto, ni con nada de esto. No tenemos nada que ver con eso. Esas no son formas del cristianismo. El cristiano está en el mundo. En el centro de Buenos Aires, en el centro propio de Buenos Aires, hay una manzana que está tapiada, toda la manzana, desde el siglo XVII está tapiada. Adentro viven 4 viejitas, monjas, 4, que están orando, monjas de clausura. Nada más que eso hacen, orar. Dedicaron su vida a eso. Yo no estoy contra la oración, por supuesto, pero me parece que cuando los discípulos oraron y vieron la transfiguración, el Señor los mandó que bajaran al valle. No se quedaron allí. Abajo está el problema. Entonces hay que orar arriba, pero hay que bajar al valle, donde están las lágrimas. El cristiano está mandado a estar en la sociedad. Estar en la sociedad. Es una orden del Señor. No perdamos el contacto con la sociedad. No nos aislemos. Hay un sentido de que, claro, esta mañana estamos todos felices porque todos pensamos lo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces no hay discrepancia acá. Las discrepancias que hay son secundarias. Cuando salgo yo allí a la calle, ya no piensan como yo. Y ahí es donde empieza el problema. Y ahí es donde tengo que estar. Quiere decir que hoy estamos acá para cargar nuestras baterías, para salir bien. Pero la lucha está allá, no acá. Está en el diálogo con la gente. Y ese diálogo con la gente hay que establecerlo. Y hay que establecerlo en forma personal, directa. No es cuestión de decir, venga y escuche al pastor, así se salva. Sino, yo soy el que tengo que presentar a Cristo. Yo soy el que tengo que iluminar la persona de Cristo con mi vida. Yo soy el que tengo que ser sal y luz allí donde estoy.
No es la iglesia como luz. Es verdad que la iglesia es luz. Son los cristianos que resplandecen como luminares en el mundo, como dice Pablo a los filipenses. Resplandecéis como luminarias en el mundo. Y lo que Jesús busca es eso, no gente aislada. Tampoco gente que use la violencia. Algunos salen con violencia, hay que matar a todos los homosexuales, pero eso no es cristianismo, eso es salvajismo. Pero ha habido, Ha habido. Que quieren hacer un escrache de los homosexuales. Dicen, bueno, pero es un escrache nada más. ¿Sabe lo que es un escrache? Del genovés, escrache, escupir. Eso es un escrache. Escrachar es escupir a la persona. Entonces, no, pero es nada más que eso. No, no es. Eso es justamente lo que no hay que hacer. Hay que tener cuidado con esto porque nosotros no estamos llamados a actuar con violencia. En esta tierra nació la teología de la liberación. Nació aquí, con Gutiérrez. Una reacción, vamos a ser equilibrados, una reacción positiva contra una teología que no contemplaba ciertas necesidades. Fue positiva. Una teología que venía infectada de imperialismo, porque muchas veces las ideologías se meten, donde la pobreza era resultado únicamente de la desidia, la haraganería y la dejadez. Nada más que eso. Esa teología dio origen a la teología de la prosperidad. Venga Cristo y se hace rico. La teología de Cash Luna sale de ahí, ¿no es cierto? De la teología del dinero. La teología de la liberación sacó a luz muchas cosas que algunos no querían ver. La opresión, la explotación, el sometimiento, que son realidades. La sacó y dijo, miren, la pobreza viene por esto, por haraganería, pero también viene por esto. Porque el que quiere salir no puede salir. Un hombre humilde que mi país quiere poner una pequeña empresita familiar, tiene que presentar 47 formularios en diferentes reparticiones, pagando en cada una el canon que le pide. ¿Cómo hace? Es decir, yo lo que quiero es esto. Es fácil a veces dar una respuesta bien sentado, bien comido y desde mi casa. El asunto es bajar y ver el problema de la gente. Es estar con la gente. Dice, mire, el problema no pasa solamente por la haraganería, pasa también porque hay una sociedad que oprime, que no deja crecer, que pone trabas al que quiere en alguna forma salir. El otro sendero, creo que se llama el libro que trató ese tema aquí en su momento. ¿Cómo? Soto, Hernando Soto. El otro sendero, que aquí pasaba lo mismo. Bueno, en Argentina siempre por 10, ¿no es cierto? Porque somos los primeros, entonces tenemos que hacerla más grave todavía el asunto, ¿no? Es decir, siempre es así mi país. Ahora, usted dice, pero el análisis es perfecto, sí, pero siguió la praxis marxista. ¿Y la praxis marxista cuál era? La violencia, la eliminación del opresor, sendero luminoso. Esa era la praxis. Y Jesús dice, no, de ninguna manera. Ustedes tienen que ver exactamente lo mismo porque no son tontos. Ven lo mismo. Pero no es cuestión de hacer esto. No es el cambio que yo les estoy proponiendo. Por eso, cuando frente a la injusticia Pedro saca las espadas, Jesús sana en ese momento y le dice que tiene que guardarse la espada. No es esto lo que yo estoy buscando. Y es toda una definición del Evangelio lo que Jesús hace. Que la espada no tiene nada que ver con el Evangelio. Que las armas no tienen nada que ver con el Evangelio. Que todo lo que sea rebelión de este tipo puede ser que quiera llamarse cristiana, pero está influenciada por una praxis que no es la praxis cristiana.
Y después están los que están a la defensiva. Me salvo yo, pero no afecto a nadie positivamente. Por el contrario, me transformo en un tipo, un hombre, una mujer, que con mi santulonería, porque no es santidad, ofendo al prójimo. Y estoy siempre marcándole cosas al otro. No, pero ustedes, lo que pasa es que ustedes son así. Entonces, desde la torre de cristal, no afecto positivamente a nadie. Por el contrario, empiezo a ser rechazado. Hay cristianos que la gente dice, uy, vino, chau, ¿no es cierto? Se van, le huyen. ¿Por qué? Porque son molestos, cristianos molestos. Yo me acuerdo que un día vino un médico muy famoso, viene a nuestra iglesia y se sienta en el segundo banco, él y la esposa, así, de golpe, vienen y se sientan. Y todo el mundo lo conocía porque era el jefe en el principal centro de salud que hay en la provincia de Buenos Aires, el Posadas, al hermano que conoce, él era director de endocrinología, el jefe del servicio de endocrinología. Y era conocidísimo ese hombre. Viene y se siente en la iglesia. Inmediatamente yo lo veo, viene alguien. Mire, pastor, está el doctor. Le digo, mire, está el doctor, déjenlo tranquilo, por favor. No le digan nada, si algo hay que decirle, se lo voy a decir yo. ¿Por qué? Porque va uno y empieza. ¿Usted, doctor, se da cuenta que es pecador? La mejor forma de iniciar una conversación. Como Pedro cuando habló con Cornelio. Bueno, tú sabes lo que no me cuesta a mí estar en medio de ustedes que son todos impuros, ¿no? La mejor forma de empezar con eso, ¿no? Entonces siguió viniendo todos los domingos. 2 años después me pide una entrevista, él y la esposa. Entran a la oficina, se sientan, le digo, sí, doctor, ¿qué es lo que necesita? Me dice, ya entendí, me quiero bautizar. Pero lo dejaron, porque estaba escuchando la palabra y porque era un intelectual. Al intelectual no lo puede hacer entrar al cielo con empujones. Y hay que saber con quién uno está hablando. Yo puedo agarrar a una persona simple y le hablo y es mucho más fácil que llegue. Pero el hombre de pensamiento es difícil porque él tiene que razonarlo. Entonces yo le hablo 2 minutos y digo, toma una decisión por Cristo. Y él dice, espere, esto hay que pensarlo. Ahora, ¿usted sabe lo que pasa? Que ese que levanta la mano rápido viene y a los 15 días no está más. El que tardó 2 años se clava en ese lugar porque él tomó una decisión definitiva. De esto debe hacer 10 años que se bautizó y está allí firme. Siempre se sienta en el mismo lugar él y la esposa. Pero son un puntal dentro de la iglesia trabajando. Son un puntal. Y son una ayuda tremenda para nosotros. Pero a veces hay que saber ser influencia, ¿no es cierto? Sin estar permanentemente acicateando a la persona, mirando quién es la persona. Hay gente que necesita madurar y entender el Evangelio. Y necesita madurar para eso. Por eso Jesús lo que propone es otra cosa. Jesús dijo, ustedes tienen que influir. Influir. ¿Qué es influir? Influir es ejercer una cosa sobre otro cierto efecto. Sin modificarla, pero ejercer un efecto, que sea el efecto lo que la modifique. El imán ejerce influencia, por ejemplo. Un imán ejerce influencia. Lo pone y atrae todo lo metálico. Lo pone y atrae. No lo empuja, lo atrae. Porque tiene un magnetismo, el magnetismo en sí mismo, del hierro imanado, hace que las cosas se peguen. Y lo que está buscando el Señor es que cada uno de nosotros tenga una vida tan luminosa, tan atractiva allí donde está, tan sincera y tan honesta, que haga que la gente diga, esta persona es diferente. Y allí está el primer paso del testimonio. ¿Por qué?
Porque cuando alguien es diferente y se mantiene, la gente lo mira. La gente está ejerciendo influencia. Yo no sé si estas plantas son naturales o artificiales. ¿Son naturales? Son naturales seguro, ¿no? Porque una vez estaba regando una planta que era de plástico. Y como no entiendo mucho de botánica, las vengo mirando desde que llegué y digo, ¿serán o no serán? ¿Por qué están verdes? ¿Por qué crecieron? Por acción del sol. La acción del sol es la que hace que la clorofila esté allí y le dé ese verdor. El sol no toma la planta ni la sacude, simplemente brilla sobre ella y la influencia llega. Y el Señor toma esto como ejemplo, es la luz. Ustedes tienen que ser como la luz, la luz. La luz llega y pone todo en evidencia. En un pueblo llegó la luz después de mucho tiempo. Y por supuesto, todo el mundo quiso poner una bombita en su casa y con las bombillas de luz iluminar el ambiente. Y todos se sentían felices por eso. Y en una casa quisieron hacer una ceremonia en el momento de encender la luz, así que colocaron la bombita, llamaron a toda la familia y a los vecinos para mostrar que ahora había llegado la luz y solemnemente encendieron la luz. Y la señora empezó a ponerse colorada porque el techo estaba todo sucio. Pero nunca se habían dado cuenta hasta que colocaron la luz allí y reveló todo lo que había en el fondo de esto. Porque la luz tiene un efecto revelador, donde se pone la luz, se revela todo lo malo que hay alrededor. Porque acá está el Señor presente iluminando. Y cuando la luz de Cristo nos ilumina, se produce en el otro la fotosíntesis. La vida en alguna forma de Cristo impacta en el otro. La sal no se ve, pero nosotros tomamos el alimento y decimos, está salado esto, o le falta sal. Fíjense que Jesús era maravilloso en sus ejemplos, porque dijo, ustedes son la sal y la luz. Nada más que esto. Y eligió dos elementos que no agreden, pero transforman. Y el cristiano no tiene por qué agredir, tiene que transformar. Un cristiano que tiene a Cristo en su vida y que ha tomado su compromiso y sigue al Señor, se transforma en sal y luz. No necesita esforzarse para esto. No dice, lleguen a ser luz de la tierra. Dijo, ustedes son. No dijo, esfuércense por ser. Dijo, ustedes son. No dice, tienen que ser. Dice, ustedes son. El Señor nos dice a cada uno de nosotros que somos. Y cuando no somos es porque no estamos en Cristo. Si estamos en Cristo somos. Somos luz. Y ejerzo influencia. El mundo de Jesús y los apóstoles era el mismo mundo de los fariseos, de los saduceos y de los esenios. Era el mismo mundo, no era un mundo diferente. Él se acostumbró a entrar y salir con ellos. Los fariseos lo señalaban. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Cuidado, Pero Jesús se sentaba con el pecador. Se sentó en la casa de Zaqueo. Y todos señalaron, pero está sentado con un publicano, un estafador, esto, lo otro, un montón de cosas dijeron. Pero cuando salió Zaqueo, dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres y al que lo defraudé, se lo devuelvo cuadruplicado. Es la presencia de Jesús simplemente. Si Jesús no hubiera entrado porque es fariseo, Zaqueo seguía siendo Zaqueo. Porque supo acercarse, Zaqueo se transformó. Se acercó y pasó por el banco de los públicos tributos y lo llamó a Mateo y lo sacó. Y Mateo lo siguió.
Y llamó a todos los publicanos, ¿para qué? Para que estuvieran cerca de Jesús. Una reunión de toda la gente de la Sunat, escuchando la palabra de Dios. No, pero estos son... No. Jesús se sentó con ellos. Sí, son extorsionadores, son estos. Jesús se sentó con ellos. No tenía miedo. Todos murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. La samaritana era una mujer de vida liviana, 5 maridos, ahora vive con uno que no es su marido. Por supuesto, un judío no puede hablar con una mujer en la calle, mucho menos sentarse en un pozo de agua para hablar con una mujer. Segundo, un judío no puede hablar con una samaritana. No puede discutir con ella. No puede tener ninguna relación. Tercero, un judío no le puede pedir un favor a una samaritana. Jesús sabía todo eso, que era el prejuicio. Miró a los discípulos y dice, muchachos, bajen todos a comprar algo allá. Y se lo sacó de encima. Y con los discípulos de allá, que se fueron a comprar, ¿cuántos eran? 12 y Jesús. ¿Se necesita que 12 vayan a comprar pan? ¿O que vaya uno para comprar para 12? No, Jesús se lo sacó de encima. Estoy seguro de eso. ¿Por qué? Porque él habla con la samaritana. Y cuando vienen los discípulos y lo ven, dice, se asombraban. Claro, pusieron el grito en el cielo. Está sentado con una samaritana y está hablando y está pidiéndole agua. Jesús rompía prejuicios y se acercaba a la samaritana. Entonces cuando llegaron, la samaritana se levantó y fue y se trajo a todos los samaritanos. Dice, me parece que hemos encontrado al Mesías. Qué maestro que tenemos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, dijo Jesús de Juan el Bautista. Ojalá pueda decir de cada uno de nosotros que somos antorcha que arden por el Evangelio y que alumbran. Que Dios los bendiga. Gracias. Les voy a decir, voy a terminar con la frase con que termina Pérez Millo las predicaciones. No, ustedes no lo conocen tal vez acá, Pérez Millo, el de los libros. Estuvo predicando en nuestra iglesia y somos amigos con él. Y él termina diciendo, y yo las hago mías, pero se las robo a él. A Dios sea la gloria y para nosotros las bendiciones. Muy bien. Gracias, viejo. Sí. Gracias, Pastor de Lutri. Mañana en la mañana tendremos el cierre de conferencia con el pastor en el cierre de conferencia del mes de misiones. Así que el tema de mañana en la mañana, en ambos cultos, será un desafío misionero y tendremos la oportunidad también, como todos los años, de participar tomando compromiso con nuestra tarjeta de promesa misionera, en la que todos tenemos la oportunidad de participar aportando para las misiones en la extensión del reino hasta la última de la tierra. Como hemos escuchado esta mañana tan claramente y tan precisamente, pues todos tenemos influencia, buena o mala, pero influencia. Propongámonos en el Señor, que Dios nos use para bendecir la iglesia y para extender su reino en la tierra. Que la influencia que tienes, Cristo la use para la gloria del Señor. ¿Sí? ¿Qué tal si terminamos esta mañana orando? Vamos a orar y nos ponemos de pie para orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Estamos bien de tiempo. ¿Qué les parece? Mejor todavía, cosa que así vuelven de nuevo. Oramos, ¿qué les parece? ¿No? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, porque sin ellas no estaríamos aquí esta mañana delante de tu presencia, por el perdón de Cristo Jesús, por la sangre de Jesucristo el Cordero, por la vida nueva que nos has dado en Cristo, por tu Espíritu Santo morando en nuestros corazones, por tu palabra
que retumba en nuestra mente y nuestro corazón por tu Espíritu. Gracias, Señor, porque todo esto es obra de tu misericordia sobre cada uno de nosotros. A ti la honra, a ti la gloria, a ti la gratitud eternamente, Señor. Gracias. Y Padre, te rogamos, como hemos escuchado esta mañana de tu siervo, el pastor de Lutri, que nos puedas usar de influencia, de bendición dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, Señor. Que podamos, Señor, cada uno como luz y sal, ser del testimonio de vida transformada, de integridad, de pureza, de dominio propio, de amor, de servicio, de humildad, en el trabajo, en el ámbito secular, donde siempre estamos moviéndonos toda la semana, podamos ser el silencioso testimonio de una vida en la que Cristo brilla, Señor. En cada área, en la casa, con los amigos, bendícenos y haznos de bendición en los grupos de crecimiento, en los grupos de amistad, de jóvenes, adultos, damas, caballeros, matrimonios. Bendícenos, Señor, y haznos de bendición donde estamos en nuestra casa, con nuestras familias, Señor. Podamos bendecirlos a través de tu presencia en nuestras vidas, con tu amor, con tu palabra de afirmación en Cristo. Gracias, Señor. Padre, multiplica la vida de cada uno de nosotros que somos semillas del Evangelio, llevándolas donde vayamos. Seamos levadura que transforma y leuda la masa, que bendice a los demás, Señor. Bendice a la iglesia y en la iglesia seamos de bendición unos a otros, Señor. Que nos uses a cada uno de nosotros, todos con los dones que nos has dado para bendecir a los que nos rodean, Señor. Y Padre, bendice de manera especial, te rogamos, el día de mañana, cuando nos reunamos nuevamente en los cultos, para que la palabra tuya de misiones nos envuelva a todos en el corazón. Y nos propongamos, como el Señor nos encomendó, y predicad a toda criatura el Evangelio de Jesucristo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, jóvenes y adultos. Gracias, Señor, porque están sirviendo, están poniendo su vida para poder ser luz y sal. Úsalos, bendícelos, perfecciónalos en su carácter y danos la gracia de trabajar juntos, unidos para la gloria tuya. Bendice el encuentro de caballeros que en este momento se hace en Arequipa, con un grupo en Monterrico, al pastor Roberto, al grupo que le acompaña de jóvenes y adultos. Bendice a los caballeros de Arequipa. Y bendice, Señor, el miércoles que partimos 14 parejas a hacer Alma Puerto Rico, el encuentro matrimonial. Bendícenos al ir y venir, porque son parte de nuestra congregación y estarán representándonos y los apoyamos y pedimos que los bendigas en el nombre de Jesús. Y tu palabra llegue a todo lugar donde nos permitas tener. Gracias por el privilegio de conocerte y servirte, Señor. Úsanos en nuestras vidas para que sean de fruto para la gloria tuya. Damos gloria a ti, damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Saluda a las personas que están en su mesa, en particular.